Santa Luis de la Puente Uceda, jamás te fuiste, solamente sembraste en nosotros ese compromiso de defender las causas justas y las causas nobles. Hoy asumimos ese compromiso permanente porque jamás hemos claudicado, jamás hemos arriado esa bandera de lucha, de libertad, de defender a los oprimidos del planeta, mucho más de esta patria chica, Santiago de Chuco. Son 100 años que este pueblo vio nacer al líder más claro y más consecuente. Ese líder que supo combinar la teoría con la práctica. Él luchó contra los opresores. Él buscó una patria de igualdad social, pero no se quedó en la teoría. Dio el paso más gigante de los hombres del mundo que muchas veces tienen el temor de hacerlo. Fue a poner en práctica su teoría y cogió el fusil para inmolarse en defensa, no de él, no de su familia, sino de este pueblo que merece ser liberado. Comandante Luis de la Puente Uceda. ¡Presente! Comandante Luis de la Puente Uceda. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. La revolución peruana, dejándonos como ejemplo la revolución peruana. ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! ¡Vamos, compañeros! El máximo nivel del hombre, o el grado más alto que puede tener el hombre, es ser revolucionario, es ser luchador social, es ser líder, conductor de masas. Y ahí lo tenemos presente, a nuestro gran comandante general, Luis Felipe de la Puente Uceda, quien tuvo el coraje y la valentía suficiente para demostrar en la práctica sus ideales, su pensamiento. Tuvo la valentía suficiente de establecer su cuartel general en Mesa Pelada, la Convención Cusco, pero lamentablemente por cuestiones de las balas enemigas fue caído. En ese sentido, señores, nosotros nos sentimos comprometidos como santiaguinos de
seguir el camino que nos dejó Luis Felipe de la Puente Uceda, como santiaguino, porque soy hijo natal acá de la histórica tierra de Santiago de Chuco. Acá está mi infancia, acá está mi adolescencia, parte de mi adultez, y que de una u otra manera hubo un momento también de estar defendiendo una causa justa. Producto de ello fuimos recluidos y fuimos perseguidos. Para concluir, no soy músico desde luego, tampoco cantante, pero quiero dejar como precedente en esta tarde histórica el himno del MIR. Un aplauso por ello. Somos miristas, somos peruanos, guerrilleros a la acción. Solo tenemos un ideal: salvar la patria, la libertad. No somos uno, no somos dos, somos un pueblo para vencer, con campesinos y con obreros, por la liberación nacional. Los reaccionarios aquí no pasarán, porque hay conciencia y valor para luchar, para vencer. Somos miristas, somos peruanos, guerrilleros a luchar. Solo tenemos un ideal: salvar la patria, la libertad. Patria o muerte venceremos, patria o muerte venceremos, patria o muerte venceremos. Es todo, gracias. Amigos, compañeros que nos acompañan a este importante acto de homenaje del centenario de Luis Felipe de la Puente Uceda. Nosotros estamos presenciando, esta es la realidad de la casa donde vivió Luis Felipe de la Puente Uceda. De allí que como comité, de manera responsable y de manera objetiva y ciñéndonos al marco legal, hemos presentado hace 3 días un memorial al alcalde provincial de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. ¿Con qué propósito? Para que elabore y ejecute un proyecto de inversión pública denominado Restauración y Puesta en Valor de la Casa de Luis Felipe de la Puente Uceda, distrito y provincia de Santiago de Chuco. No se puede hacer inversión pública si no son a través de un proyecto de inversión o una IOAR. Decir otra cosa es soñar o mentir a la población. Hemos hecho esa propuesta para que la municipalidad
primero elabore el estudio de preinversión y luego ejecute ese proyecto a través de dos fases: la elaboración del expediente técnico y luego la ejecución física de este proyecto o de esta obra. Eso es lo que nosotros vamos a estar vigilantes y permanentemente haciendo el seguimiento para que se cumpla esa propuesta que no es nuestra, sino representa a cientos de ciudadanos que nos han apoyado con sus firmas en el memorial que hemos presentado. Nosotros como comité nos hemos comprometido a publicar toda la producción intelectual y política de Lucho de la Puente Uceda, desde el manual de capacitación ideológica, los cuentos revolucionarios, la entrevista de Caretas, nuestra posición, el camino de la revolución, etc. Toda esa afrontosa producción que ha realizado nuestro distinguido líder de Santiago de Churi. Para nosotros esta es una fecha inolvidable, porque por primera vez el que habla, y muchos de nosotros que estamos conociendo la casa donde transcurrió la infancia y la adolescencia de Luis de la Puente Uceda. Y es el derecho primordial del campesinado peruano, conocer la historia de Luis de la Puente Uceda e incorporarlo como un líder, ya no vivo por supuesto, de sus luchas. El ejemplo que nos da de consecuencia y valor, de honradez, de honestidad, es sin igual, no tiene parangón, no tiene comparación con otros personajes que se han atribuido un rol en la historia y que generalmente es un rol demasiado modesto comparado a quien se atrevió a enfrentarse a un gobierno, no, a un Estado, a un ejército, a unas fuerzas armadas, que obviamente lo iban a superar en número y en armamento. Pero lo hicieron ¿por qué? Porque los derechos del campesinado estaban por debajo del derecho de un animal. Así, hay que decirlo. Cuando nosotros nacimos esta vida, comenzamos a crecer, comenzamos a conocer el país donde habíamos nacido, era un país totalmente desigual, mucho más desigual que ahora. La desigualdad que se vivía en el Perú en el año 65-66 era realmente ofensiva. La reforma agraria de 1969 es porque los militares habían aprendido en 1965 que era necesaria una reforma agraria para que el Perú diera un paso hacia la igualdad de los peruanos. ¿Qué legado nos dejó Luis de la Puente Uceda, además de ese modelo de conducta honesta, de ese modelo de conducta digna, de ese modelo de conducta consecuente entre lo que se piensa y lo que se hace? Nos dejó además un legado, continuar. No solamente hace falta una reforma agraria, hace falta 2, 3 reformas agrarias. Hace falta actualmente una nueva reforma agraria. Se rescate el agro, que está siendo muy lesionado. El agro está siendo, los agricultores están siendo muy agredidos por los dueños del poder económico, ¿no? Estamos viendo que el Perú se convierte en un país importador de alimentos cuando puede producirlos, y al campesinado peruano se le dan centavos. Entonces la lucha por la liberación nacional que planteó Luis de la Puente Uceda está vigente. Es una lucha patriótica. Cuando dicen patria o muerte es porque hay que darle una patria a los trabajadores. Porque a los trabajadores del Perú se les usurpó la patria hace 2 siglos ya. Desde que comenzó la idea de república, la república fue contra el campesino. La república fue contra el indio. La república fue contra el negro, contra el mestizo. Así fue la república peruana. Ante esa postergación, lo que planteó Mariatti en la década del 30, en el año 65, Lucho lo llevó a la práctica. Lamentablemente, como podemos decirlo, tuvo una derrota estratégica. ¿Pero significa que hemos perdido la guerra? No. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. La guerra por la justicia social y la liberación nacional continúa, compañeros, y por eso decimos, ¡patria o muerte! ¡Vencemos! Gracias, compañeros. No importa dónde, no importa cuándo, con puño en alto voy a gritar. Y es que en mi pecho llevo escondido el sueño invicto de libertad. Ya seré un hombre, ya seré un joven, para que un arma pueda llevar. Y desde el cerro y desde el bosque defienda al que ama la libertad. Defiendo al hombre que explota al rico. Defiendo al hombre que ama la paz. Yo no soporto las injusticias.
y apruebo el pacto del Gamonal. Es mi bandera, la rebeldía. La voz de mi pueblo es mi ideal. Soy como el ave, soy como el viento que siempre busca la libertad. Déjame, madre, que yo te diga que en mi batalla tú vas a estar, porque tu sangre, que es proetaria, a nuestra patria redimirá. Gracias. Así como en aquel tiempo aquellos hicieron esa gran victoria de lucha en bien de los pueblos, en bien del país, hoy es la tarea de todos lo más legal, lo más formal y lo más preciso, pero de actuar en defender lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado el agua, que es la vida, y si no cuidamos el agua, estamos muertos todos. Si cuidamos el agua de buena calidad, vamos a tener buena carne, buena leche, buena papa, buen maíz, buen alimento y a la vez buena salud. Pero si dejamos que se contamine el agua, vamos a ir muriendo a pocos, porque vamos a tener una salud desnutrida. Hoy en día, compañeros, desde 2000 hacia adelante, hemos seguido una lucha terrible con las transnacionales en las cabeceras de Cuenca del Moro, que es las Lagunas Verdes, la Laguna Los Ángeles, la Laguna del Toro y, como recalcó la compañera, que es Riberas del Río Santa. Si nosotros dejamos que se contamine el río Santa, parte de Trujillo va a morir. Y si se contaminó también el río Santa, el proyecto Chavimoche no va a poder importar sus productos. Cuando un líder muere, nunca muere. Y cuando uno muere es cuando nos olvida. O cuando olvidamos, recién ahí diremos que está muerto. Mientras tanto vive en nuestros corazones y vive en nuestra mente, que nos exige, y estamos en la obligación moral de continuar su legado, de continuar aunque sea con un poquito de sus ideales, que no será todo, porque será peor o mejor, pero igual nunca. Pero queremos que Luis de la Puente Uceda sepa que estamos presentes moralmente. Y quisiera decirles a los hermanos de las rondas campesinas que están el día de hoy, hombres y mujeres, exigidos por la ley, y estamos también con el compromiso moral, y es una tarea que se nos ha encomendado también por la ley y por nuestros líderes que están presentes con su espíritu acá, es continuar en defender nuestras cabeceras de Cuenca, compañeras y compañeros. Defender nuestros recursos naturales, defender nuestras fuentes de agua, que es la vida de todos nosotros. Hoy no solamente es contarnos las historias, sino también asumir un compromiso de seguir luchando, de seguir el camino de lucha y de manera honesta y transparente seguir trabajando y poner todo el espíritu para seguir defendiendo la vida de nuestros ancianos, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros niños, y que la generación continúa. Y estamos, compañeros, en una edad que algo debemos de hacer para dejar a nuestros niños, que son el futuro del desarrollo de nuestro país. Que es necesario, que se exigen grandes cambios. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Ya nosotros de repente estamos viejos, ya estamos un pie al estribo, pero tenemos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, que ellos esta responsabilidad lo cargarán sobre